Hola, mi nombre es Yuri Ro y hoy les vengo a hablar de un caso que se ha hecho muy viral las últimas semanas. Estoy segura de que mínimo han visto alguna noticia, alguna imagen o video en redes sociales sobre el caso de Carolina Flores, el caso de la ex reina de belleza que fue lamentablemente asesinada por su suegra. Así que hoy les voy a contar todo el caso de lo que pasó y ha pasado hasta el día de hoy. Empecemos con quién era Carolina Flores Gómez. Nacida y criada en Ensenada, Baja California, era una joven que irradiaba carisma, disciplina y una profunda conexión con su comunidad. En 2017, a sus 18 años, fue ganadora del Miss Teen Universe Baja California. Esta plataforma la proyectó como una figura pública, permitiéndole involucrarse en causas reales, sociales y en modelaje. Quienes la conocieron la describen como una mujer noble, sumamente apegada a su madre y con un brillo propio, y tras finalizar su etapa en los certámenes, Carolina buscó estabilidad para su familia. En 2025 dio a luz a su hijo. Para Carolina, la bebé se convirtió en el centro absoluto de su vida. Sus redes sociales reflejaban la devoción de una madre primeriza que buscaba construir el entorno posible para su pequeña. Su esposo, Alejandro Sánchez o Alejandro N., Alejandro se movía en círculos de clase media alta de la Ciudad de México, presentándose como un hombre de negocios y profesional. Detrás de su fachada de independencia, la realidad financiera y emocional de Alejandro es que estaba fuertemente ligado a su madre. Vivía bajo un esquema de sumisión psicológica hacia ella, un rasgo que más tarde los investigadores catalogarían como un factor clave en su inacción criminal. Al casarse con Carolina, la mudanza a un exclusivo apartamento en la tercera sección de la colonia de Polanco parecía el inicio de un matrimonio idílico, perfecto, con un recién nacido, un matrimonio de la alta sociedad. Sin embargo, Alejandro no puso límites, no permitió tener esa línea divisoria entre su nuevo hogar y su nueva familia con su madre. Erika María Guadalupe Herrera Corián, una mujer de 63 años que proyectaba una imagen profesional de respetabilidad, pero que en privado operaba un perfil sociópata y controlador. Viuda de un hombre que poseía armas legalmente registradas, Erika María poseía algunas de estas. Erika desarrolló una fijación patológica obsesiva con su hijo Alejandro. Para ella, Carolina no era una nuera, era una intrusa que venía a arrebatarle a Alejandro y el control que tenía sobre él y el estatus familiar. Meses antes del crimen, los roces venían ya siendo constantes. Erika acusaba falsamente a Carolina de abusar económicamente de Alejandro, de supuestos robos dentro de la casa y básicamente de intentar alejarla de su nieto de 8 meses. La tensión que se vivía era una bomba de tiempo. Así que ahora les voy a contar las horas más oscuras de lo que pasó el 15 de abril de 2026. A las 16 horas, Erika María llega de visita al departamento de Carolina y Alejandro en Polanco. La atmósfera es tensa, bajo el argumento de querer arreglar viejas rencillas. A solas con Carolina, le pide a su hijo Alejandro que salga de la estancia con el bebé. Alrededor de las 16:15 horas, Alejandro, mostrando su habitual sumisión hacia su madre, toma la carrera del bebé y al bebé y sale a caminar por los alrededores de Polanco, dejando a su esposa completamente desprotegida. 19:30 horas. Alejandro regresa al departamento con el bebé en brazos. La cámara interna del inmueble graba los minutos finales de Carolina. La interacción inicial parece ser tranquila, donde Erika le pide un vaso de agua a Carolina y Carolina camina hacia una de las habitaciones traseras. Erika la sigue de cerca y en ese pasillo es donde su suegra, Erika, saca una pistola de 9 milímetros, herencia al parecer de su difunto esposo,
y se desata la ráfaga. Erika dispara 12 veces a quemarropa, 6 impactos en el tórax y 6 en la cabeza. Carolina cae muerta al instante en el suelo del departamento. Alejandro corre hacia la habitación con la bebé en brazos tras escuchar los impactos. El audio de la cámara de seguridad capta el reclamo del hijo y la respuesta de la madre. Alejandro dice: ¿qué hiciste, loca? Y Erika María dice: nada, es que me hizo enojar. Tú eres mío, tu familia es mía. ¿Qué hiciste, loca? Nada, me hizo enojar. ¿Qué te pasa, loca? Mi familia. Familia es mía. Tú eres mi familia. 20 horas. Sin prisa ni remordimiento, Erika María prepara una maleta, toma documentos falsos que tenía preparados por alguna razón y abandona el edificio de Polanco antes de que se levante cualquier alerta. Es donde el caso toma un giro aún más turbio. Mientras la asesina huía hacia el aeropuerto, la escena del crimen quedó congelada en el tiempo. Alejandro pasó la noche entera, sin llamar a las autoridades, sin hacer nada, sin decirle a nadie. Pasó la noche entera dentro del departamento de Polanco con el cadáver ensangrentado de Carolina en la habitación contigua. Y en sus declaraciones posteriores afirmó que él entró en pánico y que su prioridad fue bañar y alimentar a la bebé porque, sí, señores, este señor hizo que su bebé se alimentara del cuerpo sin vida de su esposa y que temía perder la custodia del bebé. La fiscalía sospecha que ese tiempo fue utilizado deliberadamente para coordinar la ruta de escape de su madre. Ahora, el 16 de abril, día siguiente, a las aproximadamente 12 horas, casi 24 horas después de los disparos, y tras presuntamente haber consultado con un abogado, Alejandro finalmente da la alerta a los servicios de emergencias y contacta a la madre de Carolina en Ensenada para informarle que su hija está muerta. Ahora, utilizando la enorme ventaja de 24 horas que le otorgó el silencio de su hijo, Erika María Herrera aborda un vuelo internacional cruzando fronteras de manera ilegal hasta refugiarse en Sudamérica. El 29 de abril de 2026, tras 2 semanas de estarla rastreando por parte de la Interpol mediante una ficha roja, agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Penales y Criminalísticas de Venezuela irrumpen una lujosa zona residencial del municipio de Hatillo, Caracas, logrando su captura. Durante su primer interrogatorio en los calabozos de Caracas, Erika María dejó atónitos a los investigadores al declarar que la muerte de su nuera fue un accidente con un juguetito. Al preguntarle por el paradero del arma, que es este juguetito, con el que disparó 12 veces, se limitó a decir que no lo recordaba. Ahora, en últimas actualizaciones se habla de un posible móvil financiero. Los investigadores de la Fiscalía de Ciudad de México dieron un giro esa semana tras las declaraciones de los tíos de Carolina. Se descubrió que días antes de este feminicidio, Carolina había firmado un acuerdo millonario respecto a un asunto que había pasado con la muerte de su padre, pero de este acuerdo Carolina heredó mucha plata. Y Erika María estuvo presente en esta reunión donde Carolina adquirió este acuerdo monetario. La hipótesis actual apunta a que el crimen no fue un arranque de locura, sino un plan para eliminar a Carolina y quedarse con esta herencia y además asegurar la custodia total de la bebé. O sea, eliminar a Carolina de la ecuación y que quedara Erika, Alejandro y el bebé. A fecha de hoy, en mayo de 2026, Erika María permanece recluida en Venezuela a la espera de que se concrete su extradición hacia México, mientras que Alejandro continúa bajo investigación penal por omisión y encubrimiento agravado. Eso es todo hasta el momento. Si hubieran actualizaciones importantes sobre este caso, se los comunicaría, ya sea por un video largo o por un short, pero se ve que por el momento hasta aquí llega, ya que va a tardar mucho tiempo en investigación, juicios, pruebas, etc. If you know cómo se trabaja esto, así que nos vemos en un siguiente video. Bye.